Buen día. Hoy vamos a explicar los ejercicios referentes a tuberías en serie que corresponden a la segunda evaluación del primer. Calcule la potencia proporcionada a la bomba que se muestra en la figura. Si su eficiencia es del 76%, se encuentra fluyendo alcohol metílico a 25 grados centígrados a una velocidad de 0,015 metros cúbicos por segundo. La línea de succión es una tubería de acero estándar calibre 40 de 4 pulgadas y de 15 metros de largo. La longitud total de la tubería de acero estándar calibre 40 de 2 pulgadas en la línea de descarga es de 200. Suponga que la entrada del depósito 1 es a través de una entrada de orilla cuadrada y que los codos son estándar. La válvula es de globo completamente abierta. Ok, acá tenemos la figura. Tenemos dos tanques, el tanque 1, el tanque 2. En los tanques están ubicados los puntos, el punto 1 y el punto 2, para realizar el balance. Tenemos la diferencia de altura, que son 10 metros. No tenemos las alturas por separado. Tenemos el delta Z, que son los 10 metros. Del tanque 1 sale, fluye el líquido hacia la tubería de succión, línea de succión, que es la tubería que se encuentra antes de la bomba. Acá tenemos una pérdida a la entrada de la tubería y pérdida en la tubería de succión. Luego, después de la bomba, tenemos una tubería o línea de descarga donde se encuentra una válvula de globo completamente abierta y dos codos estándar. Y la salida de la tubería hacia el tanque. Ok, vamos a indicar entonces los datos que nos suministra el ejercicio. Se va a trabajar en el sistema internacional. El fluido es alcohol metílico a una temperatura de 25 grados centígrados, con un caudal de 0,015 metros cúbicos por segundo. La eficiencia es de 76%. En la línea de succión nos dice que es una tubería de acero estándar calibre 40. El diámetro nominal de la tubería es de 4 pulgadas. Con ese diámetro nominal, vamos a la tabla de tuberías de acero calibre 40 que se encuentra en el libro de Mecánica de los Fluidos de Robert Moog, el texto guía, donde debemos ubicar el diámetro interno en función de ese diámetro nominal, que en este caso es de 102.3 milímetros. Lo tomamos en milímetros y lo llevamos a metros. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en el sistema internacional, ese valor debe estar en metros. Y el área son las dos columnas que están al final. Al final están las áreas en el sistema internacional y en el sistema inglés. Este es el valor para el diámetro nominal de 4 pulgadas del área en el sistema internacional. Para la longitud son 15 metros, dato del problema. Para la línea de descarga también es una tubería de acero estándar calibre 40, pero cambia el diámetro. Es de 2 pulgadas. Igualmente entramos a la misma tabla y en función del diámetro nominal ubicamos el diámetro interno y el área. Acá yo coloco D para indicar que ese es el diámetro de la tubería de descarga. Y en la de succión es DS y AS para indicar que es el diámetro y el área en la tubería de succión. La longitud es de 200 metros para esa tubería de descarga. El valor de FT en la descarga, eso está tabulado en el mismo libro, pero dentro del capítulo correspondiente a pérdidas por fricción en tubería, donde este valor va en función del diámetro nominal de la tubería. O sea que uno entra y solamente está para tuberías de acero calibre 40. Uno entra con el diámetro nominal de la tubería de descarga, que son 2 pulgadas, y obtiene el valor de FT. ¿Quién es FT? FT es el factor de fricción asociado al accesorio que se encuentra en esa tubería. No es el factor de fricción que se obtiene con la ecuación de Moody, no. Es el factor de fricción que va en la ecuación de pérdidas de accesorio y depende solo del diámetro nominal de la tubería donde esté conectado ese accesorio. Para el codo estándar, el valor de L sobre D, que representa la longitud equivalente,
el valor es 30, ¿dónde se obtiene? En ese mismo capítulo donde están los valores de FT, también están los valores de longitud equivalente, LE sobre D. Pero este valor depende de cuál es el tipo de accesorio. Si es una válvula, qué tipo de válvula, y si es un podo. En este caso, el podo estándar tiene el valor de 30. Al inicio que dice que la entrada es de orilla cuadrada, eso se refiere a la entrada del tanque hacia la tubería. Es la forma de cómo está la tubería en ese tanque. Cómo es la entrada del tanque hacia la tubería. Para las entradas hay una tabla, allí mismo donde están las pérdidas por accesorio en ese capítulo. La figura es la 1013 en la cuarta edición. En la sexta edición, pues ubiquen cómo son las pérdidas de entrada. Para ese tipo de entrada, que es de orilla cuadrada, tenemos directamente el valor de K. ¿Quién es K? El coeficiente de resistencia para un accesorio. Y tiene ese valor, 0.5. El valor de L sobre D para la válvula, a donde se obtiene para el de codo estándar, allí mismo está para la válvula de globo completamente abierta y valor de L sobre D es 340. Y el valor de K para la salida, me refiero a salida de una tubería hacia un tanque. Con respecto a la salida de tubería hacia un tanque, siempre K, que es el coeficiente de resistencia del accesorio, tiene un valor de 1.0. Ok, vamos entonces a las propiedades. Fíjense que acá en las propiedades del alcohol metílico A25, esas propiedades se encuentran en la misma literatura, en el apéndice del libro. Primero comienza con las tablas para el agua, propiedades del agua en el sistema internacional y en el sistema inglés. Y luego vienen dos tablas para propiedades de fluidos comunes, pero solo a 25. Como el problema nos está dando la temperatura de 25, podemos entrar a esa tabla y ubicar el valor de densidad, viscosidad, peso específico. ¿Qué son estos valores que acabamos de colocar acá? ¿En qué sistema? En el sistema internacional. Para el balance, recuerden que aquí el balance está en función de las presiones, las alturas, las velocidades en cada uno de los puntos que están en el sistema. HL, que son las pérdidas debido a la fricción, HA, que es la energía proporcionada por la bomba, y HR es la energía retirada. En este caso, nosotros no vamos a tener energía retirada en ninguna de las ecuaciones del balance para este tema, pero sí podemos obtener o no HA. Cuando utilizamos HA, cuando nos piden determinar la potencia de la bomba, como es este caso. Entonces, ¿qué nos queda del balance? Las presiones, fíjense que acá, en los dos tanques, los tanques están abiertos a la atmósfera. Cuando están abiertos a la atmósfera, la presión absoluta es una atmósfera. ¿Cuál es la ecuación de presión absoluta? Presión absoluta es presión manométrica más la presión atmosférica. Como trabajamos, cuando trabajamos con sistemas de tubería, trabajamos con la presión manométrica. Cada vez que el tanque está abierto, la presión manométrica es 0. Entonces, en este caso, las presiones se van a cancelar del balance porque los tanques están abiertos. Con respecto a la altura, no tenemos Z1 y Z2, pero tenemos el diferencial, que son 10 metros. Y las velocidades, siempre la velocidad en un tanque, recuerde que los puntos para hacer el balance es el punto 1 que está en este tanque y el punto 2 que está en el otro tanque. Entonces, las velocidades en un tanque siempre es aproximadamente igual a 0. Significa que las velocidades también se nos van a cancelar. Del balance, ¿qué nos queda entonces? Z1 menos HL más HA va a ser igual a Z2. ¿Qué vamos a despejar de este balance? HA, que son la energía proporcionada por la bomba. Entonces, HA va a ser igual. Z2 menos Z1 más HL. Esto es lo que nos queda entonces del balance para determinar HA. HL, fíjense que Z2 menos Z1 ya tenemos ese valor, son 10 metros. ¿Qué nos falta calcular? HL, que son las pérdidas debido a la fricción. Las pérdidas son 6. Vamos a ver por qué son 6 pérdidas.
La primera es a la entrada de la tubería, que es un accesorio. Es pérdidas de entrada a la tubería. Luego tenemos pérdida en la tubería de succión. Luego pérdida en la tubería de descarga. Pérdida en la válvula. Pérdida en los dos codos. Y pérdida a la salida de la tubería. Entonces, aquí tenemos las 6 pérdidas. En la de los codos, como son 2, multiplicamos 2 por los dos codos, porque si no serían 7 pérdidas. Pérdida en este codo y pérdida en este. Pero como son dos codos, los dos codos son estándar, entonces podemos tomarla como una sola pérdida y simplemente multiplicamos. ¿Cómo determinamos la pérdida en cada uno? Fíjense que en la primera pérdida, que es a la entrada de la tubería, como es un accesorio, la pérdida, la ecuación para determinar esa pérdida en accesorio es K, velocidad al cuadrado, sobre 2 la gravedad. ¿Quién es K? K es el coeficiente de resistencia, que este coeficiente también se desglosa en FT por L sobre D, pero para algunos accesorios se tiene el valor de K directo. Y para otros tenemos el valor de FT y el valor de L sobre D. En el caso de las pérdidas tenemos directamente el valor de K por tabla. ¿Cuál tabla? La 1013, que es pérdidas de entrada a tubería. Y la siguiente pérdida, la 2, dijimos que era pérdida por fricción en la tubería de succión, en la tubería que está antes de la bomba. ¿Cómo se determinan las pérdidas en tubería? F, la S significa que es en el lado de la succión, que se determina con la ecuación de Moody y Schultz. L, longitud total de la tubería, D, diámetro interno, velocidad al cuadrado en la succión, sobre 2 por la gravedad. H3, dijimos que era, vamos a colocarle en la válvula. Recuerden que es indiferente si yo digo, determino primero la pérdida en la válvula, o la pérdida en la tubería, o la pérdida en los codos. ¿Por qué? Porque las pérdidas son sumadas. Simplemente uno necesita, para llevar un orden, y ir como en orden de aparición de esas pérdidas. Pero, por ejemplo, se le olvidó a uno determinar primero la pérdida en la tubería y determinó primero la pérdida, por ejemplo, en la salida. Eso no hay problema porque son sumadas las pérdidas. Entonces, la pérdida, la D significa que es en la tubería de descarga. Y es FT, que es el factor de fricción en función del accesorio. Pero la D es para identificar que es en la tubería de descarga. Entonces es FT, D porque es de descarga, L sobre D. ¿Quién es FT por L sobre D? Este producto es lo mismo que K. Pero como para la válvula yo no tengo directamente el valor de K, en las tablas que están en el rover tenemos el valor de L sobre D para la válvula y el valor de FT para asociado al accesorio, entonces aplicamos en vez de K directo, FT por L sobre D. Por velocidad al cuadrado 2 la gravedad. Para la pérdida en los codos también tenemos L sobre D y FT, que es el mismo FT de la válvula. ¿Por qué es el mismo? Porque los codos están conectados en la misma tubería donde está la válvula. Y velocidad al cuadrado 2 la gravedad y la misma velocidad en la línea de descarga. Para las pérdidas por fricción en tubería, pero tubería de descarga, la ecuación es F, que es el factor de fricción obtenido con la ecuación de Moody, longitud total de la tubería de descarga, diámetro interno, velocidad al cuadrado, 2 la gravedad. Y en la pérdida en la salida se utiliza K. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de K para pérdidas de salida correspondientes a de una tubería hacia un tanque. Eso siempre que sea de una tubería hacia un tanque. ¿Cuánto vale K? Para este tipo de pérdidas de salida, siempre K la salida de tubería a tanque vale 1.0 por velocidad al cuadrado 2 la gravedad. Para determinar el caudal es velocidad por área, nosotros tenemos caudal de esta ecuación que vamos a despejar velocidad. Para el número de Reynolds, la misma ecuación que aplicamos en los ejercicios anteriores, número de Reynolds es velocidad, diámetro, densidad sobre viscosidad dinámica. Y para el factor de fricción es la ecuación de Moody que ya manejamos en los ejercicios anteriores. Que va en función de quién? De la rugosidad relativa, E sobre D y del número de Reynolds. Y para determinar potencia es HA, peso específico, caudal y eficiencia. HA se determina con el balance. Peso específico, dato del problema, que son las propiedades del fluido. Caudal, dato del problema. Eficiencia, dato del problema. Y ya esto que está acá, lo que corresponde a la altura, ya sabemos que son 10 metros, ya lo indiqué.
Ya indiqué que la presión en el punto 1 y presión en el punto 2 son 0, porque son presión manométrica, porque están abiertos los tanques. Y las velocidades son iguales porque son velocidades en los tanques. No estamos trabajando con las velocidades en las tuberías, sino en los puntos 1 y 2, que es referente a los tanques. Ok, vamos a comenzar a resolver. Aquí tenemos cálculos aplicados a la línea de succión y a la línea de descarga. Para la línea de succión, recuerden que velocidad es ¿qué? Caudal sobre área. ¿Cuál vamos a trabajar? ¿Con cuál caudal? ¿Con cuál área? Con el área en la línea de succión, porque estamos trabajando en la línea de succión. La BS me indica velocidad en la succión. Caudal, dato del problema, 0,015 metros cúbicos segundo. Y área obtenida mediante la tabla de tuberías de acero, calibre 40, con el diámetro nominal indicado en el ejercicio. Y obtenemos la velocidad en la succión. Luego vamos a determinar, a resolver, ¿no? La ecuación de velocidad al cuadrado en la succión sobre 2 la gravedad. Eso es para no repetir tanto este término, que lo vamos a repetir en varias pérdidas, ¿no? En el caso de la succión, una sola vez, pero en la descarga sí es varias veces. Entonces sustituimos. ¿Cuál es la velocidad? La que acabamos de obtener al cuadrado, entre 2 por la gravedad. La gravedad 9.81 es para el sistema internacional. Este es el valor de la gravedad en el sistema internacional. Si van a trabajar en el sistema inglés, tienen que utilizar el valor de gravedad, pero correspondiente al sistema inglés. Resolvemos y obtenemos este cociente. Para el número de Reynolds es velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad dinámica. Ya la velocidad la tenemos calculada, el diámetro obtenida mediante la tabla, y la densidad y viscosidad propiedades del fluido mediante la tabla de propiedades. Sustituimos los valores y obtenemos el número de Reynolds. El número de Reynolds de un valor alto es mayor a 4000, o sea que el régimen de flujo es turbulento. Significa que vamos a tener que calcular F con la ecuación de Moody y Schultz. La rugosidad relativa tenemos que determinarla porque vamos a utilizar esa ecuación y allí se requiere. ¿Y qué necesitamos de acá? Ya el diámetro lo tenemos de la tabla. Y el valor de E corresponde a las rugosidades típicas de los materiales, que también está tabulado, como lo indiqué en clases anteriores. Está en el mismo libro, en la literatura, donde aparecen para determinar las pérdidas. ¿Qué sustituimos? El valor de E, que para tuberías de acero, para ese tipo de material, el valor de E es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Y el diámetro interno que obtuvimos de la tabla de tuberías de acero, calibre 40. Ya tenemos eso sobre E. Para la línea de descarga, el procedimiento, las ecuaciones aplicadas son las mismas ecuaciones, pero para la línea de descarga. ¿Por qué tuvimos que hacer esto, una para succión, una para descarga? Porque las tuberías son de diferente diámetro. Si hubieran sido de igual diámetro, solamente se calcula una vez la velocidad, el número de Reynolds, L sobre D y el factor de fricción también sería una sola vez. Pero como son de diámetro diferente, uno es de 4 pulgadas y la otra es de 2 pulgadas, si cambia el diámetro, cambia el área. Al cambiar el área y el diámetro, cambia el número de Reynolds, cambia el valor de I sobre D y cambia el valor de F. Pero las ecuaciones son las mismas ecuaciones aplicadas para la línea de succión. Luego aplicamos el factor de fricción, tanto para la succión como para la descarga, que vamos a sustituir E sobre D, que es rugosidad relativa, es 20.000 por E sobre D, más 10 a la 6, que es 1.000.000, entre el número de Reynolds. Este es para la succión y el otro es para la descarga. El valor de F debemos colocarlo con 4 decimales, como lo tenemos colocado acá. Aquí está para la succión 0,0180 y para la descarga 0,0200. Ya tenemos entonces los valores que vamos a necesitar para sustituir en cada una de las pérdidas y resolver. ¿Cuántas pérdidas son? 6 pérdidas. Para la primera, recuerden que para la primera es a la entrada a la tubería, que la ecuación para ese accesorio es K, velocidad al cuadrado, 2 la gravedad. ¿Cuánto es K a la entrada? 0.5, según nos indica la tabla. ¿Y cuánto es velocidad al cuadrado, 2 la gravedad? 0,17 metros. Ya tenemos entonces H1, que es la pérdida a la entrada de la tubería. H2 es la pérdida en la tubería de succión. ¿Cuánto es el valor de F? S, que es el factor de fricción, 0,0180. Por la longitud total de la tubería de succión, que son 15 metros, entre el diámetro interno por velocidad al cuadrado, 2 la gravedad. Ya tenemos entonces H2.
H3, aquí estamos calculando H3 en la válvula de globo. ¿Que dónde está la válvula de globo? En la línea de descarga del sistema. Aquí sería FT en la descarga, que lo obtuvimos mediante la tabla, es 0,019. Eso depende del diámetro nominal de la tubería. ¿Cuánto es el diámetro nominal de la tubería de descarga? 2 pulgadas. Con ese valor se va a la tabla para hallar el valor de FT del accesorio que está en esa tubería. ¿Y cuánto es la longitud equivalente? L sobre D para la válvula de globo completamente abierta, 340 por velocidad al cuadrado 2 la gravedad en el lado de la descarga, que es 2,44. Aquí tenemos entonces H3. H4 es correspondiente a los dos codos. Como los dos codos son estándar, por eso determinamos uno solo y lo multiplicamos por 2. Serían 2 por el FT, que es el mismo para la válvula. ¿Por qué es el mismo? Porque recuerden que ese valor depende del diámetro nominal, donde está conectado el accesorio. Y los codos están en la misma línea de descarga, igual que la válvula. Entonces, ¿cuánto es el valor de L sobre D? 30. Por el valor de velocidad al cuadrado de la gravedad, 2,44. Resolvemos y ya tenemos H4. H5 es en la línea, en toda la línea de descarga. ¿Cuánto es el factor de fricción? 0,0200. La longitud total de la tubería 200 metros. Diámetro interno 0,0525 metros. Y la velocidad al cuadrado de la gravedad 2,44. Resolvemos y obtenemos las pérdidas en la tubería de descarga. Y por último, la pérdida a la salida de la tubería hacia el tanque, que cuánto vale K, 1,0. Y velocidad al cuadrado de la gravedad en la descarga, 2,44. O sea, ya tenemos los resultados de cada una de las pérdidas, que son 6 pérdidas. Se suman todas y obtenemos HL. Luego calculamos HA, que viene siendo la energía proporcionada por la bomba, Z2 menos Z1, ese es el balance al cual llegamos, más HL. ¿Cuánto es Z2 menos Z1? El diferencial de altura, 10 metros. Y HL, que acabamos de determinar, 207,4 metros. Eso nos da un valor de HA de 217,4 metros. Ahora determinamos lo que requiere el ejercicio, que es la potencia. Potencia es HA por peso específico, por caudal, sobre eficiencia. ¿Cuánto es HA? Calculado, 217,4 metros. Peso específico, propiedad del fluido, que se obtuvo de la tabla de propiedades del alcohol metílico al inicio. Caudal, dato del problema, y la eficiencia, dato del problema. Resolvemos y obtenemos la potencia, que es 33,2 kilovatios. En algunos casos no nos suministran el valor de eficiencia. Cuando eso no lo tenemos, la ecuación de potencia simplemente es HA por peso específico por caudal. Vamos al siguiente tipo de ejercicio que va para la evaluación. El siguiente tipo de ejercicio también es referente a tuberías en serie, pero en este caso no se tiene el valor de caudal. Y como no se tiene caudal, debemos realizar un proceso iterativo. El ejercicio dice, un aceite lubricante deberá ser bombeado a través de una tubería de acero horizontal de 6 pulgadas, calibre 40, con una caída máxima de presión de 60 kilómetros por 100 metros de tubería. El aceite tiene una gravedad específica de 0,88 y una viscosidad dinámica de 9,5 por 10 a la menos 3. Esto es en pascal por segundo. Calcule la máxima velocidad de flujo de volumen permitida del aceite. Esta es la figura. Tenemos los dos puntos en la tubería. La tubería está colocada de forma horizontal. Acá está la caída de presión y esta es la longitud total de la tubería y el flujo va desde el punto 1 hacia el punto. Colocamos entonces los datos. Nos piden determinar caudal, nos dan la caída de presión, la gravedad específica y la longitud. Fíjense que no nos están dando la temperatura, pero nos dan también la viscosidad. Para determinar entonces la densidad y el peso específico, utilizamos el valor que da el problema, que es la gravedad específica. Y aplicamos las ecuaciones. Para gravedad específica, la ecuación es densidad del fluido, que en este caso el fluido es aceite, entre la densidad del agua a 4 grados. Despejamos aquí densidad del aceite. Va en función gravedad específica por densidad del agua a 4 grados. Recuerden que en la tabla
que tenemos en el rover de propiedades del agua no está a 4, está a 0, a 5, a 10, a 15 para el agua. Pero como a 4 o a 5 el resultado de la densidad en 1000 kilogramos metros cúbicos, no tenemos que hacer ninguna interpolación. Si ustedes la hacen, se van a dar cuenta que a 5 grados es igual el valor de la densidad, 1000 kilogramos metros cúbicos para el agua. Sustituimos los valores de gravedad específica, densidad del agua y obtenemos la densidad. Para el peso específico, la ecuación es la misma, pero con peso específico. Igualmente, despejamos el peso específico del aceite, multiplicamos la gravedad por el peso específico del agua, igual a 5 grados, y obtenemos ya la propiedad. Como dato, el problema también nos dice que es una tubería de acero estándar calibre 40. Vamos entonces de 6 pulgadas. Vamos a la tabla que se encuentra en el Robert Moore de tuberías de acero calibre 40 con el diámetro nominal de 6 pulgadas que corresponde a la primera columna. Nos desplazamos en esa misma línea y obtenemos diámetro interno y área. El diámetro interno es milímetro, pero lo llevamos a metro. El área sí la obtenemos aquí directamente en metros cuadrados. Vamos con los cálculos. Las ecuaciones, el balance de energía, que es el mismo que ya aplicamos. Acá en este caso del balance se nos van a cancelar las alturas. ¿Por qué? Porque la altura en el punto 1 es la misma altura en el punto 2 porque está colocada de forma horizontal. La velocidad en el punto 1 también son iguales porque en el punto 1 el diámetro es el mismo que en el punto 2. Entonces no cambia, si no cambia el diámetro, no cambia el área, no va a cambiar la velocidad. Entonces, de la ecuación, ¿qué nos queda? Nos queda solamente la caída de presión y HL. HA y HR no están dentro del balance porque no tenemos ningún equipo que retire energía ni adicione energía. Entonces nos queda presión 1 sobre peso específico menos HL va a ser igual a presión 2 sobre peso específico. ¿Qué voy a despejar de aquí? HL. HL entonces P1 menos P2 sobre peso específico. Para la ecuación de pérdidas en tuberías, recuerden que la ecuación de pérdidas en tuberías es F, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado, 2 la gravedad, que esta es la ecuación de Darcy. ¿Qué vamos a despejar de allí? Vamos a despejar la velocidad. O sea que la velocidad nos queda igual. 2 por la gravedad multiplicada por HL por el diámetro entre la longitud y multiplicada por el factor de fricción. Para hallar el número de Reynolds, velocidad, diámetro, densidad, viscosidad dinámica, E sobre D es rugosidad relativa, D sobre E también es rugosidad relativa. Hay algunos diagramas de Moody que están en función de E sobre D y otros D sobre E. El que se encuentra en el Robert Moore está en función de D sobre E. Y caudal, velocidad por área, que ya también lo manejamos en el ejercicio anterior, y la ecuación de Moody, que también la manejamos en el ejercicio anterior. Entonces vamos a comenzar a resolver. Inicialmente tenemos la caída de presión, 60 kilopascal, que eso es P1 menos P2, eso es caída de presión. Peso específico, ya lo obtuvimos mediante la ecuación, sustituimos, resolvemos y tenemos H1. Luego de la ecuación despejada de Darcy, recuerden que velocidad despejada es 2 por la gravedad, por HL, por el diámetro interno, entre longitud, por F. Todos esos valores los tenemos. ¿Qué no tenemos? F. Entonces vamos a sustituir todos los valores, resolvemos y nos queda la ecuación en función del factor de fricción. ¿Por qué? Porque todavía no sé cuánto vale eso. El número de Reynolds. No tenemos velocidad, pero tenemos diámetro, densidad y viscosidad dinámica. Resolvemos y nos queda el número de Reynolds en función de velocidad que todavía no sabemos cuánto es. La rugosidad absoluta, como también en tubería de acero, para el valor de la rugosidad absoluta para el acero es 4.6 por 10 a menos 5 metros, entre el diámetro interno que ya se tiene, y tenemos E sobre D. Luego el inverso, que es D sobre E, sustituimos y tenemos el valor. El D sobre E es para poder entrar, en este caso, inicialmente al diagrama de Moody, donde vamos a entrar con 3.350 y si no aparece exactamente 3.350 en el diagrama, podemos entrar, por ejemplo, con 3.000. ¿Por qué? Porque simplemente es para tener un valor tentativo que podemos darle a F para comenzar el proceso iterativo. Es para no salirnos del rango y iterar de más. Entonces, comenzamos el proceso iterativo. Fíjense que entrando al diagrama,
Con D sobre E nos desplazamos de forma horizontal, paralelo al eje de las X hasta cortar con el eje de las Y, que es F, y nos da 0,015. Debemos comenzar el proceso iterativo a partir de allí hasta aproximadamente 0,039, que es el rango de régimen turbulento. Puedo tomar este valor o el de 0,015 o tomar un valor superior a este para comenzar el proceso iterativo. Ok, entonces vamos a comenzar. Aquí está la tablita para realizar el proceso. Primero asumimos un F, por eso coloco aquí F asumido, que es el factor de fricción en la tubería. P calculado es la ecuación, o sea, este es el valor en función de el valor de la velocidad sustituido en la ecuación. Número de Reynolds obtenido mediante la ecuación de número de Reynolds y F calculado es obtenido mediante la ecuación de Moody y Schultz. Entonces, yo no asumí el valor mínimo que es 0,015. Vamos a asumir con 4 decimales y asumí el valor de 0,200. ¿Dónde lo vamos a sustituir? En la ecuación de velocidad. 0,21 raíz de 0,21 entre F, que es 0,020. Resolvemos y obtenemos el valor de la velocidad, que son 3,24. Ese valor de velocidad lo sustituimos en la ecuación del número de Reynolds y obtenemos el número de Reynolds. Luego, con el valor en la ecuación de Moody-Churchill, con el valor de E sobre D y del valor del número de Reynolds, sustituimos allí en la ecuación y obtenemos el F calculado. Para este primer valor asumido, el valor calculado dio diferente. Como nos da diferente el F asumido con el calculado, entonces significa que este calculado va a comenzar el proceso, o sea, va a continuar el proceso iterativo. Ahora, ¿qué voy a asumir? 0,0225. ¿Dónde lo vamos a sustituir? En la ecuación de velocidad, donde va F, sustituimos 0,0225. Resolvemos y la velocidad nos da 3,06. Luego ese valor de 3,06 lo sustituimos en la ecuación del número de Reynolds y obtenemos Reynolds. Luego, con ese nuevo valor del Reynolds y el valor de E sobre D, que ese sí no varía, en la ecuación de Moody, obtenemos el F calculado. Ahora, en este momento, fíjense que el valor de F calculado nos dio igual al F asumido. Significa que esta velocidad obtenida es la correcta para poder determinar el valor de caudal. Y allí para el proceso iterativo. Entonces, ¿qué es caudal? Velocidad por área. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad obtenida cuando los dos valores de F son iguales. El asumido con el calculado. 3,06 metros seguidos. Y el área es la que obtuvimos mediante la tabla para tuberías de acero calibre 40 en función del diámetro nominal que nos dio el ejercicio. Entonces, esa multiplicación es el caudal, en este caso 0,057 metros cúbicos por segundo, que solicita el ejercicio. Entonces, estos son los dos tipos de ejercicios. Estos dos modelos son los dos tipos de ejercicios que van para la evaluación, la número 2, del primer corte. ¿Cómo pueden practicar los ejercicios referentes a esta parte? Están en el capítulo de mecánica de los fluidos del Robert Moore referente a tuberías en serie. Pero ¿con cuáles van a ser todos los que sean, todos ejercicios que sean de tuberías en serie, donde tenemos caudal, y los correspondientes a cuando no se tiene caudal, cuando la tubería es como este tipo. ¿A qué me refiero este tipo? A una tubería donde no hay cambio de diámetro y donde no tenemos accesorio, que es el que va para esta evaluación. Ok, sin más que decirles, entonces nos vemos en la próxima clase. Que pasen buen día.